Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Soy tu nombre y estoy súper emocionado /diagonal de estar hoy con ustedes. Como ya vieron en el título y si son verdaderos fans de las novelas turcas, tenemos una noticia bomba. Prepárense porque hoy vamos a hablar de Hande y Kerem, en vivo, y de una transmisión especial que no se pueden perder. Abril promete ser un mes épico para los fanáticos. Si son nuevos por aquí, les doy una bienvenida enorme. Este canal es su casa para todo lo relacionado con las series turcas, análisis, noticias, chismes, entrevistas y por supuesto muchas emociones. Así que si les gusta lo que hacemos, no duden en suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Prometo que siempre encontrarán contenido interesante y entretenido aquí. Y si ya son parte de la familia, un abrazo enorme. Gracias por estar siempre presentes. Bueno, vayamos al grano. Como les dije, el tema de hoy es Hande Erçel y Kerem Bürsin, o para los amigos, Hande y Kerem. La pareja que nos hizo suspirar en Love is in the Air, o Sen Kalkam. Sabemos que muchos de ustedes, al igual que yo, quedaron completamente enganchados con la química increíble que tenían, y la verdad, nos encantaría que volvieran a estar juntos en la vida real. Pero bueno, lo importante es que tenemos información fresca, jugosa y emocionante. Y es que, como ya habrán leído, hay una transmisión especial que no se pueden perder en abril. ¿De qué se trata? ¿Cuándo es? ¿Qué nos pueden esperar? Tranquilos, que les voy a contar todo. Primero quiero recordarles lo mucho que significó esta pareja para el mundo de las series turcas. Love is in the Air fue un fenómeno global. La historia de Eda y Serkan con sus idas y venidas, sus amores, sus dramas, sus risas y sus lágrimas, nos mantuvo pegados a la pantalla. La química entre Hande y Kerem era palpable, y muchos creíamos y seguimos creyendo que su amor trascendía la ficción. Después de que terminó la serie, siempre hubo rumores, especulaciones y esperanzas de que la pareja estuviera junta. Se les vio juntos en eventos, se intercambiaron mensajes cariñosos en redes sociales, y los fans enloquecían con cada interacción. Aunque ambos han seguido sus caminos en proyectos individuales, la nostalgia por Hande y Kerem sigue muy presente. Recuerdo perfectamente cuando salieron las primeras imágenes de ellos juntos, las redes sociales explotaron. Fue un momento inolvidable para los fans. Y aunque sabemos que la vida continúa y cada uno tiene sus propios caminos, la esperanza de verlos juntos de nuevo siempre está ahí, latente. Y ahora, la gran noticia. Después de meses de rumores, y de una espera llena de expectativas, parece que se han unido para algo especial. Y sí, efectivamente se trata de una transmisión en vivo. ¿Y qué podemos esperar de esta transmisión? Bueno, la información aún es un poco escasa, pero ya tenemos algunos detalles importantes. Lo primero que sabemos es que la transmisión tendrá lugar en abril. Abril, el mes de las flores, el amor y al parecer de las sorpresas. La fecha exacta aún no se ha confirmado, pero estén atentos a las redes sociales, porque en cuanto sepamos más, lo compartiré con ustedes. Y no solo en mis redes, sino también en las de ellos, por supuesto. Así que a estar pendientes de todas las pistas. En cuanto a lo que podemos esperar de la transmisión, las posibilidades son infinitas. Podría ser una entrevista conjunta, donde hablen sobre sus proyectos actuales, recuerden momentos especiales de Love is in the Air, o simplemente charlen sobre sus vidas. Imagínense hablando de sus proyectos actuales, quizás Hande nos cuente más sobre su trabajo en alguna nueva serie o película. ¿Y Kerem, está siempre explorando proyectos internacionales? Sería genial. Podría ser también una sesión de preguntas y respuestas con los fans, lo cual sería increíble. Podríamos verlos juntos cocinando, jugando, o incluso, tal vez, con alguna sorpresa. ¿Se imaginan una pequeña representación de alguna escena de Love is in the Air? ¡Ay, Dios mío!, los fans enloqueceríamos. O tal vez una canción que ambos interpreten. Sería épico. Además sabemos que la transmisión será en vivo, lo que significa que tendremos la oportunidad de verlos interactuar en tiempo real. Imaginen la emoción. La espontaneidad, las risas, las miradas cómplices. Todo eso es lo que hace que las transmisiones en vivo sean tan especiales. Podemos esperar que respondan preguntas de los fans en directo, y quién sabe, quizás tengamos la oportunidad de enviarles nuestras propias preguntas.
Sería un sueño hecho realidad. Y por supuesto, la pregunta del millón, ¿habrá algún indicio de un posible reencuentro en un nuevo proyecto? Eso sería la cereza del pastel. Sería la noticia más esperada por todos los fans. Aunque por ahora todo son especulaciones y realmente necesitamos mantener la calma. Sabemos que ambos son profesionales y que están enfocados en sus carreras, pero la esperanza es lo último que se pierde. Un proyecto juntos, ya sea en una nueva serie o incluso en una película, sería un acontecimiento sin precedentes. Pero en general, la expectativa es muy alta. Los fans de todo el mundo están emocionados, y las redes sociales están que arden. Los hashtags @AndeKerem_NVIVO, @Andercel y @KeremBursin están siendo tendencia, y cada vez más gente se une a la conversación. Es impresionante la pasión que despiertan. He visto publicaciones en muchísimos idiomas diferentes, desde el español hasta el turco, el inglés, el italiano, el portugués. La comunidad de fans de Love is in the Air es verdaderamente global. Así que, ¿qué les recomiendo? Primero, sigan muy de cerca mis redes sociales y las de mi canal. En cuanto tengamos más información sobre la fecha y la hora exacta de la transmisión, se las haré saber inmediatamente. Además, los animo a que estén pendientes de las redes sociales oficiales de Ande y Kerem. Siempre es bueno estar al tanto de las fuentes oficiales. Recuerden que en este mundo digital la información puede cambiar rápidamente y es importante estar al tanto de las fuentes confiables. Segundo, prepárense para la emoción. Hagan sus apuestas sobre qué esperar de la transmisión. ¿Qué les gustaría ver? ¿Qué preguntas les harían? Comenten aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y sus predicciones. Vamos a crear una tormenta de comentarios sobre este tema. ¿Creen que habrá alguna sorpresa? ¿Qué tipo de dinámica creen que tendrán? Me interesa mucho leer sus teorías. Y tercero, mantengan una actitud positiva. Disfrutemos de este momento de expectación. Sea lo que sea que nos tengan preparado, seguro será algo especial. Vamos a celebrar juntos esta oportunidad de ver a Ande y Kerem juntos de nuevo. Recuerden, la emoción de la espera es parte de la experiencia. Disfrutemos de cada rumor, de cada publicación, de cada especulación. Es parte de la diversión. Mientras tanto, los invito a que repasen algunos de los momentos más memorables de Love is in the Air. Revisitando los episodios, podemos recordar la magia que crearon Ande y Kerem, y avivar la llama de la emoción. Podemos volver a suspirar con sus escenas románticas, reír con sus ocurrencias y emocionarnos con sus dramas. Ya saben, esos momentos en los que Eda y Serkan se miraban, en los que las palabras no eran necesarias, y la química lo decía todo. Esos momentos son oro puro. Y por supuesto, no podemos olvidar el impacto que Love is in the Air tuvo en la carrera de ambos actores. Andercel se ha convertido en una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía, con una impresionante trayectoria. Sus papeles en otras series como Hayata Ak o Güneşinkler ya la habían posicionado como una estrella en ascenso. Pero Love is in the Air la catapultó a la fama mundial. Hoy en día Ande es una figura admirada, no solo por su talento actoral, sino también por su belleza y su activismo social. Kerem Bürsin, por su parte, ha seguido cosechando éxitos en proyectos internacionales, consolidando su posición como uno de los actores más talentosos y versátiles de la industria. Kerem ya tenía una trayectoria impresionante antes de Love is in the Air, con papeles en series como Şeref Meselesi y películas como Palace of the Dam. Pero su papel como Serkan Bolat le dio reconocimiento global. Hoy en día, Kerem es un actor respetado y admirado, conocido por su profesionalismo y su compromiso con su trabajo. Es fascinante ver cómo Ande y Kerem han evolucionado a lo largo de los años, tanto en sus carreras como en sus vidas personales. Han crecido y madurado, y cada vez que los vemos notamos su talento y dedicación. Ambos han demostrado ser profesionales impecables y personas encantadoras. Y aunque sus vidas personales son privadas, siempre es un placer verlos juntos, ya sea en eventos públicos o en las redes sociales. Además, es importante destacar el impacto cultural que Love is in the Air tuvo. La serie rompió barreras, mostrando la cultura turca a un público global. La moda, la gastronomía, los lugares emblemáticos de Estambul. Todo esto fue parte del encanto de la serie. Y por supuesto, la música, que se convirtió en un elemento fundamental de la trama.
¿Quién no recuerda la banda sonora? Era perfecta para cada escena. Así que, en resumen, la noticia es clara: Hande y Kerem, en vivo, en abril. La transmisión promete ser un evento imperdible para todos los fans de las novelas turcas y, especialmente, para los seguidores de Love is in the Air. Estén atentos a las redes sociales para conocer la fecha y la hora exactas, y prepárense para una dosis de emoción y nostalgia. Recuerden, la cuenta regresiva ya comenzó. Y no solo eso, sino que también es una oportunidad para que la comunidad de fans se conecte. Podemos compartir nuestras emociones, nuestras expectativas y nuestras teorías. Podemos revivir los momentos más memorables de la serie, y recordar la magia que crearon Hande y Kerem. Podemos celebrar juntos esta oportunidad única. Y no se olviden, la pasión por las series turcas es algo que nos une a todos. Es un universo lleno de emociones, de romances, de dramas y de personajes inolvidables. Y en este caso, Hande y Kerem, Eda y Serkan, son dos de los personajes más queridos y recordados de la televisión turca. Su historia nos conmovió, nos hizo reír, y nos hizo suspirar. Y ahora, tenemos la oportunidad de verlos juntos de nuevo, y de revivir esa magia. Y eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya entusiasmado tanto como a mí. Fue un placer compartir esta noticia con ustedes. Estoy que no me lo creo. La verdad, estoy súper emocionado /. No puedo esperar a ver la transmisión. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Realmente aprecio su tiempo y su apoyo. Me encanta saber que tengo una comunidad tan apasionada y entusiasta. Gracias por formar parte de esta familia. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué opinan, qué esperan de la transmisión, y qué les gustaría ver. La sección de comentarios es el lugar perfecto para compartir sus ideas y conectar con otros fans. No se guarden nada. Díganme todo lo que piensan. Y por favor, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un like, compartirlo con sus amigos y, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Estaré subiendo contenido nuevo semanalmente. Ya saben, no se pierdan nada. Así que prepárense para más noticias, análisis y emociones sobre las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Hasta pronto. Y prepárense para abril. Abril se viene con todo.